Antes de comenzar, cuéntame, ¿tienes o tuviste un caballo en tu vida? ¿Cómo era su vínculo contigo? Déjamelo en los comentarios, me encantaría conocer tu historia. Y si esta historia logra tocar tu corazón, no olvides suscribirte y darle like, porque aquí celebramos los lazos verdaderos entre humanos y animales. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento ni una leyenda. Es la historia real de un niño olvidado y un caballo herido. Una historia que comenzó con una apuesta cruel y terminó cambiando para siempre el destino de miles de personas. Monterrey, norte de México. Era una tarde ardiente de primavera en la hacienda de San Juan, donde cada año se celebraba una de las ferias más esperadas de la región. Hombres con sombrero, mujeres con vestidos floridos y niños corriendo entre los establos llenaban el lugar con risas, música de banda y aroma a carne asada. Pero entre toda esa algarabía, un niño delgado, de mirada tranquila y ropa gastada, pasaba desapercibido. Se llamaba Miguel. Tenía 12 años, piel curtida por el sol y unos ojos grandes que miraban todo sin decir nada. Vivía con su abuela, doña Amalia, en una pequeña cabaña al fondo de la hacienda. Desde que sus padres murieron en un accidente, Miguel trabajaba para el patrón, el temido coronel Rodrigo Mendoza, alimentando caballos, limpiando corrales y durmiendo entre montones de heno. Esa tarde, entre los festejos, el coronel decidió hacer una exhibición con su joya más temida. Tormenta, un negro, imponente caballo, nervioso, con ojos encendidos como brasas. Todos sabían de su historia. Había sido invencible en competencias, pero ahora estaba fuera de control. Había tirado a jinetes, destruido cercos y herido a mozos. Nadie se atrevía a acercarse. «¿Quieren ver algo interesante?», gritó el coronel, subiendo al estrado de madera. «Les apuesto mi rancho entero a que este muchacho puede tocar a Tormenta sin salir corriendo como gallina». La multitud se rió, creyendo que era una broma. No lo era. Pero el coronel señaló a Miguel con el dedo. Todos se giraron, rieron, se burlaron. El niño bajó la mirada, tragó saliva y caminó hacia el centro del corral. Tormenta resoplaba, golpeaba la tierra con una de sus patas delanteras. Parecía una criatura salvaje, pero Miguel no veía lo mismo que los demás. Lo había observado por meses, cada madrugada, cuando nadie lo notaba. Había notado su cojera leve, su forma de respirar, su silencio repentino cuando alguien lo miraba con ternura. No era euforia, era dolor, dolor y soledad. Avanzó con pasos suaves, sin hablar, sin miedo. Tormenta levantó la cabeza. Sus músculos se tensaron, pero el niño no se detuvo. Cuando estuvo a pocos pasos, se agachó lentamente como si fuera a recoger algo invisible del suelo. Extendió la mano, pero no tocó. Solo esperó. Y entonces algo imposible ocurrió. Tormenta bajó la cabeza, olfateó la palma de Miguel y dio un paso hacia él. Un gesto mínimo, pero claro. Lo reconocía, lo aceptaba. El silencio apoderó del lugar. Ni una risa ni un murmullo, solo el sonido del viento y el corazón latiendo en los pechos de todos. El coronel apretó la mandíbula. Miguel, sin decir una palabra, acarició el cuello del caballo, una vez. Luego se apartó con respeto. Había ganado la apuesta. El silencio fue reemplazado por gritos de asombro. Algunos aplaudieron, otros no podían creerlo. El coronel, rojo de rabia y humillación, intentó reír para disimular su furia. «Muy bien», dijo con voz alta. «El mocoso», tocó al animal. «Pero eso basta para quedarse con mi rancho». Hubo murmullos. Nadie sabía qué decir. Entonces el coronel levantó una mano. «Haremos esto más interesante», continuó. «Si en 30 días este niño logra domar completamente a Tormenta, entonces no solo le daré las tierras, le permitiré quedarse con su abuela, pero si falla, será expulsado para siempre». Miguel tragó en seco. Miró a su abuela entre la multitud.
Ella apenas podía sostenerse en pie. Sabía lo que estaba en juego. Y no solo el terreno. Acepto, dijo el niño firme. Ese fue el verdadero comienzo. Los días siguientes fueron un desfile de rumores, apuestas y chismes. Algunos decían que Miguel era un brujo, otros que Tormenta estaba drogado. Solo unos pocos, muy pocos, creyeron que lo que ocurrió en el corral no fue suerte, sino conexión. Valeria, la hija del coronel, fue una de ellas. Tenía 15 años, cabello largo, ojos claros como el cielo y una rebeldía escondida bajo su educación de élite. Ella había visto algo distinto. Esa tarde buscó a Miguel en el establo y le llevó una jarra de limonada. ¿Por qué no tuviste miedo?, le preguntó, sentándose junto a él en la paja. Miguel no respondió de inmediato. Luego dijo en voz baja: «No es el miedo lo que te define, sino lo que haces a pesar del miedo». Valeria no lo sabía, pero esa frase la acompañaría toda su vida. Esa noche, mientras la hacienda dormía, Miguel se sentó junto al corral. Tormenta estaba inquieto, caminando en círculos. De pronto, se detuvo, miró al niño. Miguel sacó de su bolsillo una armónica que había sido de su padre y comenzó a tocar una melodía suave, casi un susurro. Tormenta bajó la cabeza, se quedó quieto, escuchando. El primer lazo se había formado. Los primeros días del desafío fueron una mezcla de incertidumbre y rutina, mientras el resto de la hacienda seguía su ritmo habitual, con los peones cargando pacas, los capataces dando órdenes y los visitantes llegando y yéndose. Miguel comenzaba cada mañana junto a la cerca del corral de Tormenta, sin prisas, sin órdenes, sin intención de imponer nada. No llevaba riendas ni látigos, tampoco sogas ni incentivos, solo su presencia, una pequeña bolsa con pan de maíz y su armónica guardada en el bolsillo. Se sentaba en la tierra, lejos del caballo, dejando que el tiempo hiciera lo suyo. A veces pasaban horas sin que Tormenta se acercara. Otras, solo bastaba una nota de su música para que el animal girara las orejas, atento. Miguel había comprendido algo que muchos adultos no podían ver. El respeto no se exige, se construye, y los animales, más que palabras, entienden la coherencia. Tormenta, que había sido tratado como máquina, castigo o trofeo, percibía en Miguel una forma distinta de estar. No había gritos ni tensiones, solo espera, escucha y cuidado. Cada movimiento del niño era calculado pero no artificial. Sabía cuándo bajar la mirada, cuándo girar el cuerpo ligeramente para no invadir. Había aprendido a leer el lenguaje corporal del caballo como quien descifra una carta escrita en otro idioma. Coletazos, resoplidos, cambios en el ritmo de respiración. Todo tenía un significado. Al tercer día, Tormenta comenzó a acercarse solo. No era una entrega total, sino una curiosidad vigilante. Caminaba hasta medio camino, bajaba la cabeza, olfateaba el aire. Miguel no se movía, solo tocaba una nota suave en la armónica y dejaba que el sonido flotara sobre el polvo del establo. La música se convirtió en puente, no tanto por su melodía, sino por el gesto de ternura que implicaba. Era el mismo instrumento que su padre usaba en las tardes, cuando Miguel, aún muy pequeño, lo acompañaba a cabalgar entre los naranjales. La conexión no era solo entre niño y caballo, sino entre memorias, heridas y ausencias. La rutina se repitió sin cambios aparentes, pero con avances imperceptibles que lo eran todo. Un día, Tormenta permitió que Miguel caminara a su lado. Al otro, le dejó tocar su lomo. Al quinto día, ya no se alejaba cuando el niño entraba al corral. El miedo, tan enquistado en el animal, comenzaba a ceder. Los peones observaban desde lejos, algunos con burla, otros con asombro. Nadie entendía cómo aquel huérfano callado estaba logrando lo que los mejores jinetes del estado habían fallado en años. Lo que ignoraban era que Miguel no buscaba dominar, solo deseaba comprender. Una tarde, mientras Miguel preparaba el heno con más cuidado que de costumbre,
El viejo José Ramírez, uno de los trabajadores más antiguos de la hacienda, se le acercó con paso lento. No era frecuente que alguien se dirigiera al muchacho, pero ese día José tenía algo importante que decir. Le entregó una foto vieja, ajada por el tiempo, y se marchó sin explicaciones. En la imagen, un hombre joven y sonriente sostenía a un potro oscuro junto a un niño de apenas 2 años. Miguel reconoció al instante la mirada de aquel animal. Era Tormenta, más pequeño, sin cicatrices, pero con los mismos ojos intensos. Ese hombre era su padre. De eso no había duda. Revelación lo golpeó como una tormenta en pleno campo abierto. Tormenta no era solo un caballo agresivo de la hacienda. Había sido parte de su familia, símbolo de otra vida que le fue arrebatada. La venta forzada del animal, años atrás, había sido la última puñalada antes de la ruina total. Su padre había muerto poco después. Su madre, quebrada por la pérdida, no resistió mucho más, y Tormenta había desaparecido. Comprendió, con una mezcla de dolor y claridad, que el caballo también era huérfano de esa historia. Separado, vendido, utilizado, lo que parecía rabia era duelo. Lo que muchos llamaban locura era memoria viva. Tormenta había sido testigo mudo de la descomposición de una familia, del abandono, del desarraigo. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se quedó junto a la cerca, mirando al animal. Ya no lo veía solo como un compañero o un reto. Lo miraba como a un fragmento perdido de su propia historia. El vínculo que había comenzado con observación y respeto, ahora se teñía de un amor profundo, ancestral, casi fraternal. A la mañana siguiente algo cambió. Miguel no necesitó esperar fuera del corral. Entró sin que Tormenta se alterara. Caminó hasta él y apoyó la frente contra su cuello. El caballo no se movió, solo cerró los ojos, como si al fin hubiera encontrado descanso. Los dos, sin palabras, sellaban un pacto más fuerte que cualquier contrato. Cuidar el uno del otro, como se cuida lo que queda de la propia sangre. Esa jornada marcó el verdadero inicio de la doma. No una doma clásica basada en fuerza o repetición, sino una educación mutua. Miguel descubría cómo ganarse el paso, la obediencia, la respuesta del caballo. Y Tormenta, poco a poco, volvía a confiar en el ser humano. Pero la hacienda no era un lugar neutro. Mientras Miguel progresaba, otros comenzaban a ver su éxito como una amenaza. El orgullo del coronel no soportaba la posibilidad de perder. Algunos peones recibían órdenes silenciosas. Una puerta mal cerrada, un clavo en la silla, una cuerda cambiada. Los primeros signos de sabotaje aparecieron al atardecer cuando Miguel encontró uno de los cepillos lleno de vidrios diminutos. No dijo nada. Lo limpió con cuidado, sin acusar a nadie. Sabía que su camino no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. Tormenta, ese caballo marcado por el abandono, se había convertido en su mayor fuerza. La segunda semana del desafío llegó con cielos densos y un calor pegajoso que presagiaba tormentas. La tierra estaba seca, agrietada, como si la misma hacienda contuviera la respiración ante lo que se avecinaba. Mientras todos intentaban continuar sus rutinas, Miguel y Tormenta ya no necesitaban demostraciones públicas. El trabajo se volvía más técnico, más preciso, pero también más delicado. Miguel dedicaba horas a caminar con Tormenta, no en círculos forzados, sino por senderos reales. Lo guiaba sin riendas, con gestos suaves y ritmos compartidos. Había aprendido a anticipar sus movimientos, a leer sus pausas. El caballo, por su parte, había comenzado a responder con atención, a confiar incluso en lo inesperado. Ya no retrocedía ante sombras ni ruidos. Había recuperado parte de su dignidad perdida, pero en la sombra las tensiones aumentaban. El coronel observaba desde la distancia, cada vez más silencioso, más rígido. Su hija, Valeria,
Lo había desafiado abiertamente al mostrar su apoyo a Miguel, y eso lo enardecía aún más. En los pasillos se notaba la incomodidad. Algunos trabajadores temían por su puesto. Otros simplemente obedecían sin preguntar. Una noche, una tormenta eléctrica sacudió la región con una fuerza inesperada. El viento arrancó tejas, los árboles crujieron como huesos rotos y el establo fue golpeado por una de las ramas del viejo mezquite que marcaba el límite de las tierras. Miguel, sin pensar en su seguridad, corrió hasta el corral de Tormenta bajo la lluvia. El caballo, alterado por los relámpagos, golpeaba con fuerza la cerca, enloquecido por los truenos. Pero cuando el niño entró empapado, cubierto de barro, Tormenta lo reconoció y se detuvo. La escena que nadie más vio fue uno de esos momentos que separan el adiestramiento del vínculo verdadero. Miguel no necesitó cuerdas ni palabras, solo se quedó allí respirando con calma, mientras el caballo bajaba el cuello y permitía ser cubierto con una lona para resguardarse del frío. Esa noche, ambos durmieron en el suelo húmedo del establo, juntos, como si se pertenecieran. Al día siguiente, Miguel despertó en fiebre. Su cuerpo, agotado, no resistía tanto esfuerzo sin descanso. Doña Amalia, su abuela, intentó cuidarlo con remedios caseros, pero su edad y su salud deteriorada no le permitían mucho. Fue Valeria quien, en secreto, le llevó medicamentos y alimentos calientes, arriesgando la ira de su padre. Mientras el niño se recuperaba lentamente, Tormenta permanecía cerca del corral, inquieto, como si intuyera que algo no estaba bien. No comía, no se alejaba. La conexión entre ambos ya no era de entrenamiento, sino de cuidado mutuo. La comunidad comenzaba a hablar, ya no con burlas, sino con respeto. Lo que Miguel estaba logrando no era normal, pero tampoco era mágico. Era humano, tan humano que dolía. La fiebre cedió después de 3 días. Miguel, aunque débil, insistió en volver al establo. Sabía que cada día perdido era un paso atrás, pero sobre todo sentía que Tormenta lo necesitaba. No por entrenamiento, sino por compañía. El vínculo que habían tejido no podía interrumpirse. Era como una melodía que, si se corta a la mitad, pierde su poder. Retomar el trabajo no fue sencillo. Tormenta, al ver al niño tan pálido y delgado, lo recibía con una mezcla de suavidad y vigilancia. Había aprendido a medir el estado emocional de Miguel, del mismo modo que antes medía las intenciones de sus antiguos domadores. Ya no era el caballo de nadie, era compañero, testigo. Los ejercicios se adaptaron al nuevo ritmo. Miguel no exigía, observaba, movía el cuerpo con lentitud, probando respuestas sin imponer, y el caballo respondía con nobleza. Las vueltas se hicieron más fluidas. La obediencia ya no era sometimiento, era cooperación. Pero mientras el vínculo se fortalecía, los enemigos se volvían más activos. Una tarde, alguien cortó la cuerda de la puerta trasera del establo, dejando que uno de los potros más nerviosos escapara. El caos fue inmediato. Miguel logró encerrar a Tormenta antes de que ocurriera un accidente, pero el mensaje era claro. No todos querían verlos. Ese mismo día, José Ramírez se acercó de nuevo. Sin decir palabra, dejó una silla de montar antigua junto a Miguel. Estaba gastada, pero fuerte. Grabado en la piel, aún se leía un nombre: Antonio Ríos, el nombre de su padre. Era la silla que él usaba cuando montaba a Tormenta. Miguel la limpió con cuidado. Pasó horas repasando cada costura, como quien acaricia una herida vieja. Cuando la colocó sobre el lomo del caballo, algo cambió en el ambiente. Tormenta no se resistió. No hubo sacudidas ni miedo. Solo un resoplido largo, como un suspiro que había esperado años. Esa tarde, por primera vez, Miguel montó. No fue un paseo triunfal. Fue corto, tenso, silencioso, pero lo logró. Un niño huérfano,
sobre un caballo marcado por el dolor, recorriendo el mismo sendero que su padre una vez había cruzado. Los trabajadores de la hacienda comenzaron a acercarse, ya no como espectadores, sino como testigos. Algunos ofrecían ayuda, otros solo observaban en silencio. El cambio era, el niño ya no era una burla, era esperanza. El coronel, al notar esa transformación colectiva, endureció su expresión. Empezaba a sentir que su poder no solo tambaleaba por una apuesta, sino por algo más profundo, por el ejemplo. Y es que el verdadero peligro de Miguel no era su habilidad, era su capacidad de inspirar. Los últimos días antes de la gran feria llegaron como una marea lenta, cargados de tensión, de rumores y de ojos observando desde las esquinas. El nombre comenzaba a sonar más allá de los límites de la hacienda. En el pueblo se hablaba de el niño del caballo imposible, y muchos querían presenciar con sus propios ojos aquello que, hasta entonces, parecía un milagro rural. Miguel lo sentía todo en la piel, no solo la presión, sino la responsabilidad. Sabía que ya no estaba solo en su desafío. Doña Amalia, cada vez más débil, le sonreía desde su rincón con una ternura serena. Valeria seguía apoyándolo desde el silencio, cuidando que su ayuda no la pusiera en conflicto directo con su padre. Y los trabajadores, incluso aquellos que antes se reían de él, comenzaban a verlo como uno de los suyos, pero también sabía que el poder no suelta sus dominios sin pelear. Una mañana, al llegar al establo, encontró a Tormenta cojeando con fuerza. No era la vieja lesión, sino una herida reciente en una de sus patas traseras. Alguien había colocado clavos ocultos bajo la paja. El dolor era evidente, pero el caballo no se resistía. Solo miraba a Miguel con el mismo gesto que habían compartido tantas veces: aguantar. El niño limpió la herida con el mismo cuidado que si fuera su propia carne. Usó vendas, pomadas naturales, y pasó la noche a su lado. No dormía. Solo observaba cómo el animal respiraba, cómo el cuerpo resistía. Afuera, la feria comenzaba a levantarse. Carpas, banderas, corrales móviles. Llegaban animales de todo el estado, comerciantes, familias, políticos. Se preparaba una exhibición que sería recordada durante años. Y al centro del espectáculo estaba el nombre de Miguel. El coronel, frío y calculador, sonreía ante las cámaras y los visitantes. Nadie sospechaba su estrategia. Sabía que no podría detener la prueba públicamente, pero podía sabotearla desde dentro. Lo que no imaginaba era que Miguel ya no era un niño solo, era parte de algo mayor. Valeria lo supo antes que nadie. Ella encontró el clavo ensangrentado y se lo mostró a su madre. Doña Beatriz, esposa del coronel, llevaba años en silencio. Había aprendido bajo la sombra del poder de su marido. Pero esa vez algo cambió. Observó a su hija, al niño, al caballo herido, y supo que había llegado el momento de alzar la voz. La feria se convirtió en un océano humano. Camionetas, caballos, micrófonos. El aroma a tierra, cuero y tensión cubría el ambiente como una niebla invisible. Todos los ojos estaban puestos en un solo acto: el intento de doma definitiva de Tormenta por parte del niño huérfano. Miguel despertó antes del alba. Se vistió con su camisa, de siempre, limpia, remendada por su abuela. Llevaba la armónica en el bolsillo, como en cada día de los últimos 30. Caminó junto a Tormenta con pasos tranquilos, casi ceremoniales. El caballo, vendado pero firme, avanzaba a su lado con dignidad. Nadie podía negar que ese animal ya no era el mismo. No hubo anuncios rimbombantes ni discursos, solo un silencio expectante mientras Miguel ingresaba al corral de exhibición. A su alrededor, cientos de personas, entre ellas los trabajadores de la hacienda, Valeria, su abuela sentada entre mantas, José Ramírez, y al fondo el coronel,
con el rostro tenso acompañado por su esposa y su hija. El inicio fue simple. Miguel montó sin ayuda. Tormenta no se alteró. Siguió cada orden con calma, girando, troteando, frenando. Cada paso era una prueba superada. El público, acostumbrado a ver dominación y fuerza, comenzó a notar algo diferente: la delicadeza, el respeto mutuo. Miguel no azotaba, no empujaba, no forzaba, solo guiaba. Después de unos minutos, hizo lo impensable. Desmontó, dejó las riendas en el suelo y se alejó caminando. Tormenta lo siguió sin dudar. 1, 2, 3 pasos. Luego trotó a su lado. Era la escena que nadie esperaba. Un caballo libre, caminando al ritmo de su humano. Cuando el niño sacó su armónica y tocó la melodía que había aprendido de su padre, Tormenta se detuvo, alzó la cabeza y relinchó hacia el cielo. El público estalló en aplausos, pero más que eso, en lágrimas. No había sido un acto de doma, sido una reconciliación entre especies, entre historias, entre heridas. Y cuando todo parecía sellado, el coronel tomó el micrófono. Su voz, grave y temblorosa, anunció que la apuesta era inválida, que había lagunas, que el animal no estaba completamente sano. El murmullo fue inmediato. Nadie entendía su reacción, hasta que, en un acto inesperado, su esposa dio un paso al frente, con firmeza. Doña Beatriz habló por primera vez en público, contó la verdad, la apuesta, las amenazas, las trampas. Señaló a quienes habían saboteado a Miguel bajo órdenes directas. El silencio se volvió indignación, y con ella decenas de trabajadores se unieron, hablaron, denunciaron. Miguel, parado junto a Tormenta, no dijo nada, solo miraba. Y fue entonces cuando ocurrió lo más inesperado. El coronel bajó la cabeza, no con rabia, no con arrogancia, sino con vergüenza. Por primera vez aceptó su derrota, pero antes de que alguien hablara de castigo o venganza, Miguel se adelantó. No pidió quedarse con la hacienda. No exigió venganza, solo propuso algo. Una parte de las tierras sería usada para construir un centro para niños en situación vulnerable. Un lugar donde pudieran aprender, cuidar, sanar, como él había hecho con Tormenta. El público aplaudió de pie, y en ese momento muchos comprendieron que el verdadero triunfo no era la doma, sino la compasión. La noticia del niño que había domado al caballo imposible se esparció como fuego en Monte Seco. Periódicos locales, estaciones de radio y más tarde la televisión nacional querían saber más sobre esa historia que parecía irreal, pero que todos confirmaban con los ojos brillantes. La decisión de Miguel de no reclamar el rancho completo, sino convertir parte de las tierras en un centro educativo para jóvenes vulnerables, conmocionó a la comunidad. Algunos lo consideraron ingenuo, otros visionario, pero lo cierto es que nadie volvió a verlo como antes. El coronel, tras semanas de silencio, aceptó públicamente la propuesta. No lo hizo con entusiasmo, sino con una mezcla de resignación y respeto. Poco a poco comenzó a asistir a las reuniones, a firmar documentos, a responder preguntas. No todos confiaban en su cambio, pero quienes lo conocían sabían que algo había quebrado en su interior. Tal vez fue el momento en que su esposa lo enfrentó, o la mirada de su hija, o quizás ver que un niño, sin violencia, había logrado lo que él jamás había conseguido: inspirar. El centro del viento, como lo llamó Miguel, se construyó con ayuda de la comunidad. Campesinos, carpinteros, voluntarios. Las aulas eran simples, los establos abiertos, el aire limpio. Allí no se enseñaba solo a montar, se enseñaba a escuchar, a esperar, a cuidar. La base era la empatía. Tormenta se convirtió en símbolo vivo del lugar. No era una atracción, era un maestro silencioso. Los niños que llegaban, marcados por la violencia, la soledad o el abandono,
aprendían a acercarse a él con respeto. Y el caballo, viejo pero firme, respondía Miguel, con paciencia. A un adolescente, asumió un rol que nadie le enseñó, pero que le nacía natural. Era guía, amigo, hermano mayor. No daba discursos, enseñaba con el ejemplo. Los niños lo seguían no por autoridad, sino por confianza. Y los adultos, al verlo, recordaban algo que habían olvidado, que también ellos habían sido niños alguna vez. Valeria, mientras tanto, decidió quedarse. Rompió con las expectativas que su familia tenía para ella. No se fue a estudiar a la capital. Eligió quedarse en la hacienda, al lado de los que reconstruían. Ayudaba en la organización, en las clases, en los partos de los caballos. Y aunque su relación con Miguel era de profunda complicidad, no necesitaba nombrarla. El centro creció, año tras año. Nuevos niños, nuevas historias. Algunos llegaban con miedo, otros con rabia, pero poco a poco, el lugar y sus reglas tácitas los transformaban. No había castigos, sino procesos. No había gritos, sino tiempos. No se exigía obediencia, sino cuidado mutuo. Corazón de todo. Y en él seguía él, Miguel. El niño que un día tocó a un caballo furioso y vio en sus ojos no amenaza, sino dolor. 50 años después, el viento aún soplaba entre los campos de la vieja hacienda de San Juan. Ya no era una hacienda. Era una universidad rural, con presencia internacional, con centros hermanos en Colombia, Argentina, Kenia, España. El modelo que había nacido con Miguel y Tormenta se había replicado en docenas de lugares, adaptado a distintas culturas, pero con la misma respeto, paciencia y empatía. Miguel caminaba lento, con los años sobre los hombros, pero con la misma mirada de siempre, abierta, atenta. En su mano llevaba una pequeña flor silvestre que había recogido del campo. Frente a él, una lápida sencilla, sin adornos. Solo un nombre: Tormenta. Habían pasado muchos inviernos desde su partida. El caballo murió en paz, rodeado de jóvenes que lo acariciaban con ternura, como a un anciano sabio. Miguel no lloró ese día. Solo se quedó horas junto a él, recordando el primer toque, el primer miedo superado, la primera música compartida. Ahora, frente a su tumba, no hablaba. Solo dejaba la flor sobre la piedra y cerraba los ojos. A su alrededor, el campus vibraba con vida. Estudiantes de distintas edades y acentos caminaban entre árboles, caballos pastaban libres, profesores daban clases al aire libre. La memoria de Tormenta no era nostalgia, era práctica viva. Cada vez que un niño acariciaba a un animal con respeto, cada vez que un joven elegía enseñar en vez de imponer, Tormenta vivía un poco más. Miguel nunca buscó reconocimiento, pero recibió premios, menciones, entrevistas. Siempre decía lo mismo, que no había sido él, sino el caballo, que solo había escuchado lo que otros no querían oír, que lo difícil no era domar un animal, sino domar la dureza de nuestros propios corazones. El coronel, ya fallecido, fue enterrado años atrás cerca del centro. Su nombre está en una de las aulas principales, no como símbolo de poder, sino de transformación. En sus últimos años se convirtió en donador activo, escribió libros sobre errores y reconciliaciones, y caminaba todos los días con su nieto entre los establos. Valeria, convertida en cofundadora y directora académica, envejeció junto a Miguel. Nunca necesitaron un papel para validar lo que compartían. Criaron hijos, recibieron alumnos, enterraron amigos. Su historia no fue perfecta, fue humana. Y Tormenta, el caballo imposible, quedó como leyenda no por sus hazañas, sino por haber demostrado que incluso los más heridos pueden sanar, que el miedo no es el enemigo, que lo que define a alguien es lo que hace a pesar del miedo.